libro de Filipenses, capítulo 2. Del capítulo 2 de Filipenses vamos a leer el verso 8. Y dice así la palabra del Señor, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de ti. Aquí estamos como un solo hombre, decididos a oír tu voz, Señor, la dirección de tu palabra. Rogamos que envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, iluminándonos en todas las cosas, Señor, y alentando nuestro corazón. Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo tome en esta noche el dominio, el control de este lugar, reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia, Señor, nos sea dada. Se abra las ventanas de los cielos, Señor, y tu bendición abundante sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por este tu gran amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo en este mismo capítulo cómo es que el Señor nos hablaba a nosotros y nos decía que debía de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, no es solamente el sentir, el querer, sino que también tiene que ver con el hacer. Nosotros no nos olvidamos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero el hacer tiene que ver con nuestra decisión, porque Él puede poner en nosotros el querer, y luego puede poner en nosotros el llevarlo a cabo, y nosotros decir que no, y nosotros quedarnos. Por eso el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes se lo arrebatan. Aquellos que son capaces de morir por la causa del Señor, de morir a sí mismo, de morir a sus propios pensamientos, a sus propias ideas, y de entregar su vida a Cristo, entregar su vida al Señor. Por eso nosotros vimos lo que el apóstol decía, que teníamos nosotros que sentir, ya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, para alcanzar a llegar a ese mismo sentir, nosotros tenemos que recorrer un camino, y es el camino de la obediencia. El camino de la obediencia. En una oportunidad, alguien preguntó y dijo así: hay muchas escuelas. Hay escuela de danza, hay escuela de apóstoles, hay escuela de profetas, hay escuela, un montón de escuelas, pero ¿dónde está la dirección de la escuela de la obediencia? La escuela de la obediencia, porque justamente para alcanzar todas las cosas y alcanzar el sentir de Cristo, tiene que ver con la obediencia a lo que el Señor a nosotros nos dice y nos mande. Nosotros pensemos que lo que Dios metió dentro de nosotros es su palabra, pero no la metió para que nosotros nos vamos al cajón o partamos de esta tierra llevando la palabra con nosotros, sino que la dio para que nosotros la demos, la multipliquemos, la alcancemos a otro. ¿De qué sirve que yo tenga tanta palabra de Dios dentro de mí y no se la dé a nadie? Como que yo tenga mucho pan en mi casa y no se lo dé a nadie. ¿De qué sirve? Porque tendré amontonado y amontonado. ¿De qué me va a servir, hermano, tanta semilla, tanto conocimiento, tanta luz, si no soy capaz de darle a nadie? Por eso decimos que gracias al Señor, que Dios va abriendo puertas. Abrió la puerta de la evangelización en los hospitales. ¿Sabe cuánta necesidad hay en los hospitales? ¿Cuántas almas están sufriendo? ¿Cuántas almas están siendo necesitadas del Señor? Y están en los hospitales ahí esperando que alguien le vaya a hablar de Cristo. ¿Cuántas almas están, hermanos, yendo a los cementerios? En el cementerio están lamentando la pérdida de sus parientes, de sus cercanos, y necesitan la palabra de consuelo, la caricia de Dios que viene por mano de los que son suyos.
Entonces Dios fue abriendo puertas en los hospitales, en los cementerios, en los mismos trenes. ¿Sabe cuántas almas van y vienen al trabajo y tienen necesidad de Dios? Tienen necesidad que ellos no saben de qué. Sin embargo, cuando oyen la voz, oyen a alguien que le habla de Cristo, hermanos, están atentos, están escuchando, saben que Dios lo está llamando. Por eso damos gracias a Dios que Él ha permitido que se haga este trabajo, y aún el trabajo de casa por los grupos. Gracias al Señor que permitió de esa manera. El año pasado hemos estado haciendo, hermano, el trabajo desde la iglesia central. Siempre venían 7, 8 hermanos a la evangelización, y ahora por grupo ya hemos estado viendo 15 hermanos salieron a evangelizar. Dividido por los grupos. Podrían ser más. Si usted estuviera, serían 16 hermanos. Dios es el que pone el querer como el hacer. Él no nos va a obligar a nosotros que nosotros hagamos lo que no queremos, sino que el llamado de Dios es un llamado de amor. Es decir, Él nos ama y Él nos pone en nosotros el querer, y también pone en nosotros el que lo hagamos, pero nosotros podemos decidir no hacerlo. Él pone el querer como el hacer, pero nosotros podemos decidir que no. Por eso hablamos de lo que el Señor decía, que haya en vosotros el mismo sentir, dice, que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir, hermanos, se forma, se tiene que ir formando. La obediencia a la palabra del Señor en nosotros nos va formando, es decir, va, hermano, dándonos la forma de su amado Hijo Jesucristo, la palabra. Por eso nosotros somos tan insistentes de no dejar las congregaciones, como algunos tienen por costumbre de no congregarse, o congregarse de vez en cuando, porque cuando más largo se congregue, haciendo más distancia de culto en culto, más va a demorar la obra de Dios en usted. Pero si usted está más cercano del Señor, hermano, y no solamente, hermano, está en la iglesia, sino que usted ora, usted busca al Señor, usted tiene comunión con Dios, camina con Dios, ha llegado a entender y a ser amigo de Dios, su crecimiento espiritual nadie lo va a poder detener. No va a haber nada ni nadie que pueda, hermanos, detener el crecimiento que Dios va a estar haciendo dentro suyo. En algunas oportunidades, hace mucho tiempo, alguien decía, no, en esta iglesia no se puede crecer. No te dejan crecer en esta iglesia. Si el crecimiento lo da Dios, ¿quién será aquel que podrá impedir el crecimiento de alguien que busca al Señor? No podrá, hermano, detenerlo nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el crecimiento. Si alguien puede detener el crecimiento que Dios da, entonces puede detener a Dios. Y yo todavía no conozco a ninguno que logre eso. Sí conozco a Dios, que cuando Él da el crecimiento nadie puede frenar. Nadie puede hacer. Por eso nosotros tenemos que pensar en lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabe lo que Dios puso dentro suyo? Su palabra, la palabra de Dios, la simiente, la semilla es la palabra. La palabra de Dios la puso dentro de usted. ¿Sabe para qué la puso? Para que se multiplique. Entonces Él habla a su oído y Él le enseña. Y no es para que usted la guarde, la tiene que guardar por supuesto, pero no es para que usted la tenga guardada solamente, sino que es para que la dé, para que le hable a otro de Cristo, para que le hable a otro de las cosas que usted oye, de las cosas que oído no oyó y que nunca subió al corazón de los hombres, pero en su corazón, porque es un hijo de Dios, ha subido la palabra poderosa del Señor en usted. Y usted puede comunicarlo, puede hablarla, puede decirle, usted puede abrir los ojos de los ciegos, usted puede abrir los oídos de los sordos, hacer que la lengua de los mudos hable. Usted tiene el poder, tiene esa capacidad de hacerlo. Dios te lo ha dado. Por eso nosotros hemos estado viendo, hermano, el valor que tiene justamente el sentir. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Hemos estado viendo que hubo en Cristo Jesús. Y de ahí vimos cómo es que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros miramos este pasaje, dice, y estando en condición de hombre, es decir, como nosotros, se despojó de lo que era, tomó forma. En la cabecera del libro dice, está escrito de mí. Luego dice, me apropiaste cuerpo, me diste cuerpo, le dio un cuerpo entonces como hombre, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
Porque la obediencia nos lleva a nuestra humillación. La obediencia a Dios nos lleva justamente a nuestra humillación, a que nuestro sentir, nuestra naturaleza humana, que justamente quiere otra cosa, nosotros la sometemos a la obediencia a Dios y lleva, hermano, a negarnos a nosotros mismos. Entonces, para alcanzar la imagen de Cristo, justamente para tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tiene que ver justamente con nuestra negación a nuestro yo, a nuestro orgullo, hermano, a nuestro conocimiento, que yo sé mucho, yo entiendo mucho, hermano, para someternos debajo de la autoridad, debajo de autoridad de alguien que justamente tiene una luz espiritual para nosotros iluminar nuestros sentidos para que comprendamos más claramente cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces miramos a Cristo, estando en condición de hombre, era alguien como usted y como yo, no era ni más grande ni más chico, era lo mismo que usted. Y la Biblia dice que tenía un sentir a causa de que él, hermano, dice, se hizo obediente, se humilló. Entonces, para alcanzar la obediencia, nosotros tenemos que humillar nuestros propios pensamientos para darle exaltación a los pensamientos de Dios, exaltación a la palabra de Dios, para poner, hermano, la palabra de Dios primero, antes que nuestro pensamiento, la palabra de Dios primero, antes que nuestro sentimiento, poner la palabra de Dios en lo alto, de manera que Él crezca y nosotros menguemos. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos a eso, que es lo que el apóstol Pablo en la carta de Romanos, él dice, a los que antes conoció, a esto también los predestinó, para que sean conformados a la imagen de Cristo. Está diciendo para que tengan el mismo sentir de Cristo. Está diciendo para que hagan la misma obra de Cristo. Nosotros miramos lo que dice del Señor: el Espíritu del Señor es sobre de mí. Hame enviado el Señor a predicar las buenas nuevas. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar apertura, dice, a los presos, a anunciar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué es lo que puso Dios? Una semilla, la palabra. Como hombre, Dios puso la palabra dentro de él. ¿Y qué es lo que hizo él? Justamente la dio, la repartió. Y dice, y decía a Juan, los ciegos ven, los cojos, hermano, los cojos caminan, los mudos hablan, y a los pobres les he anunciado, les he predicado la palabra que él me ha dado, yo la he repartido, la he dado, no me la he guardado para mí, yo la he comunicado a otros. Díganle a Juan, a los pobres les he anunciado el evangelio. Salía la palabra. Por eso decimos, Dios puso la palabra en nosotros, pero ¿de qué sirve si esta palabra puesta dentro de nosotros queda ahí? Nosotros, hermanos, no hacemos que la palabra salga, que se multiplique. Nos la dio para que nosotros demos. Nunca vamos a tener más si nosotros no damos. La bendición viene por dar. Cuando usted da, entonces usted recibe la bendición para seguir dando. Pero si usted en lugar de dar, usted cierra la mano, esconde el brazo porque no quiere dar, entonces usted va a mantener en la mano lo que tiene, la mano cerrada. Pero Dios no le va a poder alcanzar más nada porque tiene la mano cerrada. Pero cuando usted abre la mano, hermano, y da al pobre, da al necesitado, abre la mano y usted da, Dios se la llena de vuelta para que siga dando. Y nunca se detiene la bendición de Dios, nunca se detiene. Los que descubrieron el secreto de esto nunca se volvieron más atrás para no dar, siempre dieron. Saben que la bendición de Dios está ahí, que el secreto de la bendición está ahí. No hay otro lugar donde buscar el secreto. Por eso, en una oportunidad nosotros dijimos, hermano, nosotros somos los que decimos que esperamos en Dios. Somos nosotros los que decimos que no estamos preocupados por la economía hermano, del país o por la situación. No vamos a tirar los pelos por la situación que hay en el país. Sí que es difícil y sí que oramos para que Dios bendiga a Argentina. Pero nosotros no estamos confiando en el presidente de turno, ni en el gobernador de turno, ni en el intendente de turno. Nosotros dijimos que nosotros confiamos en nuestra economía y la confiamos en Dios. Y que somos nosotros los que esperamos en Dios, la bendición del Señor, y que damos gracias a Dios. Y que si nosotros algo damos de lo que Él nos dio, de lo que era de Él. Él nos dio y nosotros damos de lo que Él a nosotros nos ha dado.
Entonces aprendimos, hermano, la forma, cómo es que Dios bendice a su pueblo dando, abriendo la mano. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a recibir una bendición espiritual? Dando bendición, bendiciendo te bendeciré, bendiciendo a otro mediante la palabra, hablándole a otro de Cristo, llevando a otro a los pies del Señor, dando. Entonces se va a multiplicar la palabra de Dios dentro suyo y nunca le va a faltar en su boca una palabra para decir o para hablar. Porque usted siempre da y da y da y siempre tiene. Pero el que no da tiene así retenido su corazón, su puño cerrado, entonces él no está acostumbrado a dar. Entonces se encuentra con alguien y no sabe cómo hablarle de Cristo, no sabe cómo decirle de Cristo, porque no está acostumbrado a dar. Nosotros tenemos que acostumbrarnos. El dar, hermano, tiene que ver con la obediencia. Jesús dijo así: da y se os dará. Entonces, si nosotros, hermanos, aprendemos a dar, aprendemos a abrir nuestras manos y a compartir las palabras que nosotros hemos recibido, Dios nos va a dar más. Pero si nosotros retenemos la palabra en nosotros y no hablamos a nadie, vamos a quedar nosotros con la palabra, hermano, riquísima dentro de nuestro corazón. Pero ¿y qué de los demás? ¿Y cómo se va a multiplicar en usted la palabra si usted no da? Debe aprender a dar la palabra de Dios. Debe aprender. Dios es el que produce el querer como el hacer. Nuestros hermanos dirigentes de los grupos hicieron invitaciones para los hermanos que quieran salir a predicar. Y dijeron: hermanos, vamos a hacer una anotación, los que quieran salir a predicar, anótense y vamos a ver cómo hacemos para salir a predicar. ¿Sabe cuántos sintieron que sí, yo voy a hacer? Otros se anotaron, pero tampoco nunca fueron. Y otros en su corazón dijeron: sí, voy a ir, y no se animaron, no se atrevieron a hacerlo, cuando justamente, hermano, dice: da y se os dará. ¿Usted quiere recibir más? Tiene que dar, tiene que dar. ¿Usted quiere tener más luz espiritual? Aprenda a dar. Cuando usted da, las cosas se le van a multiplicar. Y cuando usted retenga y cierra su mano, cierra el cielo y no viene la bendición sobre usted. Entonces él dice: pruébenme en esto y verán si yo no abro la ventana de los cielos y les doy abundante de bendición. Prueben en esto, siembren, hablen la palabra, denle a otro a ver cómo se le multiplica en la boca la palabra que yo les doy. Y después no van a poder frenarse de hablar de Cristo, porque va a ser tanta la abundancia que no va a poder frenar de hablar y de enriquecer a otros con las riquezas que usted recibió del Señor. Por eso hemos estado viendo el sentir, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y nos lleva a la condición de Cristo. Dice: estando en condición de hombre, era como usted, era como yo, tenía el sentir humano como sentimos todos nosotros. Él sentía lo mismo, pero mire lo que dice la Biblia: haciéndose obediente. Quiere decir que el paso para la bendición tiene que ver con la obediencia. Por eso los desobedientes no pueden recibir bendición. Al desobedecer a Dios, Dios no lo puede bendecir. Dios dice que dé y Él no quiere dar. Dios dice que ayude y no quiere ayudar. Dios dice, hermano, que fortalezca, no quiere fortalecer. Él solamente se apacienta a sí mismo. Sin embargo, a Pedro le dijo: apacienta mis ovejas. No te apacientes a ti mismo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Entonces eso está hablando de dar, de ayudar, de mirar por el otro, de no mirar nosotros por nosotros mismos, por nuestras propias cosas, sino que mirar por el bien de los hermanos. Entonces dice: estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Quiere decir que la humillación viene por la obediencia de la palabra de Dios. Porque yo quiero una cosa, pero Dios me está diciendo otra cosa, y yo tengo que decidir a quién hago caso: a mi corazón, a mi sentimiento, a mi pensamiento, o a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tomar una decisión a quién obedezco. Y de ahí, hermanos, según la obediencia que yo tenga a la palabra de Dios o a mi sentimiento, me va a dar un resultado. Porque todas las cosas dan un resultado. El que no trabaja tiene un resultado. Y el que trabaja tiene otro resultado. El que no trabaja tiene un resultado. Pasa hambre, necesidad, hermanos, porque no trabaja. Pero el que trabaja tiene un resultado. Tiene con qué adquirir, con qué comprar. Tiene como, hermano, adquirir algunas cosas. Quiere decir que todas las cosas dan un resultado. Usted
se queda durmiendo hasta el mediodía, tiene un resultado. Usted se levanta bien tempranito para ir a trabajar, tiene un resultado. Usted se tira de rodillas buscando a Dios, tiene un resultado. Vive su vida humana, carnal, olvidado de Dios, tiene un resultado. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, miremos cómo nosotros sembramos y qué valor que tiene la palabra del Señor y qué valor que tiene que nosotros vamos a sentir al sentir de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, estando en condición de hombre. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Quiere decir que tenemos nosotros que pasar detrás de nuestros propios pensamientos para ir a la obediencia del Señor, si queremos la bendición del Señor. Porque una de las mayores batallas que tiene la persona es en contra de sí mismo. El combate contra nuestros propios pensamientos. Por eso el creyente tiene que aprender a humillarse a sí mismo y a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llevar nuestros propios pensamientos que se oponen a lo que Dios dice, a la enseñanza del Señor, a la dirección con que el Espíritu Santo ahora nos está llevando, se oponen, entonces Él nos lleva. Nosotros hablamos en una oportunidad de la necesidad del desarrollo del amor de Dios, no del amor fileo, sino del amor ágape, del amor de Dios, el amor, hermano, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera. Y el desarrollo de ese amor tiene que ver con la obediencia al Señor, con la obediencia a Dios. Si yo quiero el desarrollo de ese amor, yo tengo que obedecer a Dios y amar a Dios aún sobre mí mismo. Usted se ama mucho a usted mismo, pero tenemos que aprender a amar a Dios sobre nosotros mismos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, obedecemos a nuestros pensamientos y desobedecemos a la palabra de Dios. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con el amor ágape, obedecemos a la palabra de Dios y desoímos las palabras de nuestros propios pensamientos y de nuestra naturaleza carnal, que nos quiere llevar, hermano, en el error a todo lo malo, lo vil, lo maligno. Por eso decimos que lo malo no tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver lo bueno. Por eso los cristianos tienen que evitar todo lo que es malo, todo lo que es vil, todo lo que es perverso, todo lo que tiene que ver, hermano, con el pecado, con la maldad. Eso no pertenece a nuestro reino. Nosotros somos de otro reino, del reino de los cielos, donde el pecado es inactivo. De ahí somos nosotros. Por eso nosotros en esta tierra, acá, mientras militamos en nuestro cuerpo carnal, debemos evitar las cosas que nosotros sabemos que no corresponden al reino del Señor y apartarnos de ello, porque el que hace lo malo va a cosechar lo malo. Y el que hace lo bueno, de lo bueno cosechará bendición. Nosotros no somos ciegos, vemos, ni somos sordos, oímos y entendemos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Lo entendemos. Por eso dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde fue obediente? Hasta la muerte, ¿vio? Por eso dijimos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a quedar solo, va a seguir siendo un buen cristiano, pero si no murió, no va a poder llevar fruto. Un buen cristiano, pero si no murió mediante la palabra de Dios para un nuevo nacimiento, va a seguir siempre una buena semilla, guardada años, siglo y siglo, una buena semilla. ¿De qué sirvió? Sin embargo, una semilla que murió se multiplicó. Gloria a Dios. Entonces, dice que se humilló. Este es un paso para muchos un poco difícil, el humillarse, porque tiene que ver con tragar nuestro orgullo. Y ahí es donde viene la prueba. Cuando usted, pensando que sabe mucho y tiene mucho conocimiento, se lo pone para que usted se someta y esté bajo la dirección de alguien que a usted le parece que no tiene tanto conocimiento y que no sé qué tiene que hacer debajo de él. Bueno, eso sabe cómo se llama orgullo, porque no se quiere someter a otro, sino que piensa que usted es mayor que los demás, entonces piensa que todos los demás se tienen que someter a usted y usted no. Sin embargo, nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a ver cómo Cristo se humilló a sí mismo y le mostró el camino a los discípulos. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 12, dice lo siguiente, cuando la Biblia dice que Jesús
tomó una toalla y tomó un fuentoncito, vamos a decir así, dice un lebrillo, y dice que tomó agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahí es donde nosotros sabemos que Pedro dijo, no, ¿cómo me vas a lavar tú a mí? Yo tendría que lavarte los pies a ti, tú eres el maestro, yo soy el discípulo, ¿cómo me vas a lavar a mí? No me lavará los pies, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo, entonces lávame no solo los pies, sino la cabeza, la mano, todo, Señor, lo que tú quieras. Ah, bueno, te lavó los pies, y con los pies es suficiente, no hace falta que te bañes, Pedro, te bañas vos, yo te lavo los pies. Entonces la Biblia dice así, verso 12, Juan 13, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, así también vosotros lo hagáis. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo, el Señor y el Maestro? Se sometió debajo de los discípulos lavándole los pies. Entonces, ¿cuál es el camino que le enseñó? El del sometimiento debajo de la dirección de algún hermano. El sometimiento, vamos a ayudar, vamos a hacer por ejemplo el cortinado. Entonces aquí dice, no, si no lo hago yo no hago, si no lo hago yo no voy. Eso es no tener el orgullo, la soberbia le impide hacer el bien que tiene que hacer. Hermano, es igualmente que la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Un sentimiento que impide que haga la persona lo que debe hacer y por vergüenza no lo hace. Bueno, así es el orgullo. El orgullo impide que haga lo que tiene que hacer porque se considera que es mejor que el hermano o mejor que la hermana y que sabe hacer las cosas mucho más allá y no se va a someter. Bueno, ahí es donde usted tiene que doblegarse a usted mismo. Tiene que doblegarse. Jesús era el maestro, Él los estaba llevando, los estaba guiando, les estaba enseñando. Sin embargo, se puso a la toalla y le lavó los pies. Eso no podían entender. Él, el maestro, yo tengo que someterme debajo de él y lavarle los pies, pero él viene y me lava a mí. Entonces él dice, yo le estoy enseñando algo, le estoy enseñando que deben aprender a someterse unos a los otros y que ninguno tiene que pensar que es mayor que el otro, sino considerar al hermano mayor que usted. Cuando nosotros consideramos a los hermanos mayores que nosotros, entonces va a ver que es fácil que someternos debajo de la dirección de alguien. Por eso Jesús le dijo, ejemplo os he dado, yo le di el ejemplo, yo le lavé, me sometí debajo de ustedes, así tienen que hacer ustedes. Deben aprender a someterse unos a los otros para que pueda venir la bendición del Señor. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sabe qué es vanagloria? Yo le voy a mostrar que yo soy mejor. Eso es vanagloria. Le voy a mostrar que yo hago las cosas mejor, que lo que yo hago es más excelente, que lo que hace es nada. Yo sí sé hacer las cosas. Entonces dice Pablo, nada hagáis por contienda, porque si algo se hace por querer mostrar al otro, eso no lleva gloria del Señor. Es producto de la carne, es producto de la disensión, no es fruto del amor. Porque el fruto del amor no es contencioso. El amor no tiene envidia. El amor, hermano, no se enfada. El amor, hermano, no produce riña, no produce pelea. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor se rinde delante de la dirección poderosa del Señor y se somete bajo la poderosa mano de Dios. No resiste, sino que se somete. Entonces dice el apóstol, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Entonces está diciendo, tengan este pensamiento. Cuando le venga ese pensamiento de hacerle creer que usted es mayor que los demás, tengan este pensamiento, piensen, no, el hermano es mayor que yo, no, la hermana es mayor que yo, no, entonces van a poder someterse, porque si ustedes se dejan llevar con que ustedes son mayores, nunca van a poder someterse y lo que hagan va a ser siempre por contienda y nunca van a alcanzar el sentir de Cristo.
Sin embargo, Pablo dice, haya. Quiere decir que es una necesidad que nosotros sintamos lo que Cristo sintió. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces, no mirando por lo mío, sino por los demás. Si cada uno de nosotros nos ocupamos de los demás, nos vamos a ocupar todos de todos nosotros y a ninguno le va a faltar. A ninguno le va a faltar porque la ayuda de uno, detrás de él vendrá otro que lo va a ayudar y detrás del que lo ayudó vendrá otro que lo ayudó al que lo ayudó y así sucesivamente, haciéndose una ronda que no tiene fin de bendición y de ayuda mutua entre hermanos. Ese es el sentir de Cristo. Nosotros hablamos en una oportunidad diciendo lo que es servir a Dios, porque algunos dicen, yo sirvo a Dios y yo sirvo a Dios. ¿Sabe qué es servir a Dios? Servir a Dios es servir a los hermanos. Cuando usted hace por los hermanos cosas y lo hace desinteresadamente, sin el fin de recibir algo, sino que usted desinteresadamente hace algo por los hermanos, hermano lo ayuda, colabora, entonces puede decir que está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Dios. Porque Jesús dijo así, lo que hiciste por uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Eso es servir al Señor. Y a la iglesia venimos a oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Como buenos alumnos, venimos ante el Maestro del Señor, el cual es el Señor, para que ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Y como buenos alumnos, Él escribe en las tablas de nuestro corazón para que su palabra permanezca para siempre. Así que, hermanos amados, allá vamos, en búsqueda de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, por haber puesto en nosotros este mismo sentir, el sentir de tu Hijo, Señor, para llevar a cabo la misión que nos hace encomendar. Evangelizar, hablar a otro de ti, hablar a otro de Cristo, que la palabra que fue sembrada en nuestro corazón no permanezca en nosotros como un grano, sino que muera y lleve fruto, mucho fruto para la gloria de tu nombre. Padre, tu bendición sea sobre de tu pueblo en todas las cosas y luz ilumine nuestras habitaciones. Gracias, Padre, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? En el nombre del Señor sea.